En esta nueva entrega de Militarmente queremos proponerte un juego de hipótesis en el cual los cárteles mexicanos unen fuerzas para invadir a la potencia norteamericana. De un lado, los soldados mejor equipados del planeta con cientos de millones de dólares de presupuesto. Del otro, sicarios expertos en la guerra callejera dispuestos a cometer actos de brutalidad indescriptibles. ¿Quién ganará? Prepárate para descubrirlo. Antes de comenzar con este juego de hipótesis, es útil dejar en claro algunas reglas tácitas por el bien de esta campaña imaginaria. En primer lugar, la extensión territorial, la distribución de sus ciudades y, por supuesto, su brutal poderío militar hacen que sea prácticamente imposible invadir Estados Unidos de forma efectiva. Sería una hazaña histórica para una potencia como Rusia y un sueño febril e irrealizable para los cárteles mexicanos. Pero, ¿qué ocurre si modificamos el botín? Bajando las expectativas, sube significativamente el peligro para Washington. Las grandes capitales del sur estadounidense ya son foco de violencia y se ha documentado la presencia de grupos criminales extranjeros, por lo que la idea de una invasión de narcos en lugares como San Diego, Tecate, Lukeville, Columbus e incluso El Paso, Texas, no resulta descabellada. De alguna manera sería como replicar lo ocurrido en Israel el 7 de octubre de 2023, pero colocando a una alianza narcotraficante en el lugar de Hamás y al tío Sam en lugar de Jerusalén. Ahora sí, conozcamos a los contendientes. En total, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suman 1.4 millones de soldados, con otro 500.000 de reservistas listos para entrar en combate. Si hablamos del bando narco, se estima que en México operan 200 organizaciones de distinto tamaño. Las más poderosas y conocidas son el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, el Cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes, el Cártel del Noreste fundado por los Treviño y el histórico Cártel del Golfo. Si bien no hay cifras oficiales y los números varían a diario debido a la peligrosidad del negocio, hay entre 160.000 y 200.000 sicarios activos en suelo azteca. La diferencia numérica es abismal, pero en este hipotético escenario los criminales librarán una guerra asimétrica, empleando tácticas de guerrilla similares a las del terrorismo islámico. En la mayoría de las guerras modernas es la geografía la que dictamina las estrategias militares. Se tiene en cuenta el tipo de terreno que se debe atravesar, los ríos que se encuentran en una determinada región o incluso las inclemencias climáticas a las que estarán expuestas las tropas. Todos esos detalles son fundamentales y en el caso de una hipotética invasión a cargo de los cárteles, la mítica frontera entre ambos países jugará un rol crucial. A lo largo de sus más de 3.180 kilómetros de extensión, la división entre México y Estados Unidos atraviesa territorios variados. En esa extensa línea podemos encontrar los enormes desiertos de Sonora y Chihuahua, pero también ciudades habitadas por millones de personas como Tijuana o San Diego. Como si esto fuera poco, hay que tener en cuenta el río Colorado o río Bravo, dependiendo de qué lado nos encontremos. La frontera entre Estados Unidos y México tiene el mayor número de migraciones legales del mundo, pero también la mayor cantidad de cruces ilícitos, con casi 12 millones en la primera década del siglo XXI. Día tras día, cientos de personas emprenden un viaje peligroso en búsqueda de oportunidades. Los cárteles narcos son una fuerza irregular que bien puede esconderse en el seno de una ciudad completamente normal. Un sicario puede ocultar su rifle AK-47 y transitar como una persona más, esperando el momento adecuado para atacar. Es por eso que resulta imposible dilucidar qué tipo de estrategia podrían utilizar los cárteles para avanzar sobre Estados Unidos. ¿Elegirán tomar por asalto las grandes ciudades fronterizas con sus sicarios?
u optarán por cruzar en tierras inhóspitas, ocultando su presencia en los vastos desiertos mexicanos. La primera reacción del gobierno de Washington podría ser el envío masivo de tropas, incluyendo vehículos blindados y tanques, con la intención de pacificar la zona y evitar cualquier tipo de ataque. Desde hace décadas, el principal carro de combate de Estados Unidos es el M1A1 Abrams, un venerable sistema que incluye la mejor tecnología de detección, defensa y ataque disponibles. Las tres versiones principales del Abrams que se han desarrollado son el M1, el M1A1 y el M1A2, incorporando armamento, protección y electrónica de última generación. Estas mejoras y otras actualizaciones han permitido que el tanque siga en servicio en primera línea, marcando la diferencia en todos los conflictos en los cuales tomó parte. Sin embargo, hay un tipo de contexto que resulta especialmente dificultoso: el combate urbano. Las ciudades son el gran talón de Aquiles de los ejércitos poderosos como el estadounidense. En las construcciones y edificios de una ciudad se pueden ocultar fácilmente células insurrectas que desde su escondite abrirán fuego contra los soldados mejor preparados. Es una técnica tan antigua como eficaz, y la letalidad de estos métodos quedó en evidencia en Medio Oriente. Los yihadistas lograron infligir importantes daños en el frente norteamericano, emboscando los convoyes en las pequeñas calles de los centros urbanos, donde la movilidad es reducida y las vías de escape son múltiples. Se trata de un escenario ideal para un ataque como este. Lo que acabas de ver es un insurgente abriendo fuego con un lanzador tipo RPG-7. Si crees que ese nivel de fuego solo es propio de un grupo terrorista, estás equivocado. Desde hace años los narcotraficantes operan con lanzadores semejantes que les permiten emprender hostilidades contra los uniformados de México. Por supuesto, el modelo más frecuente es el antes citado RPG de origen soviético, un lanzador que desde los años 60 está presente en prácticamente todos los arsenales del planeta, desde los más profesionales a los más improvisados. Lo interesante de aliar a diversos cárteles en una sola fuerza es que podemos combinar los armamentos de decenas de miles de soldados criminales en un frente único. En cuanto a la guerra urbana y el combate contra los poderosos tanques y blindados de Estados Unidos, un actor importante serán los lanzadores europeos que posee el Cártel del Golfo. En las imágenes que estaban en pantalla se puede ver a un sicario portando un cañón sin retroceso tipo AT-4. Se trata de un modelo diseñado por la empresa sueca Saab Bofors, pero con el tiempo fue adoptado por numerosos países de la OTAN. Este dispositivo es capaz de lanzar un proyectil de 84 milímetros con un alcance efectivo de entre 300 y 500 metros, más que suficiente para entablar hostilidades en contextos urbanos. Lo interesante del AT-4 es que pese a ser un arma no reutilizable, existen numerosas variantes de proyectiles que pueden ser disparados. La más frecuente es el tipo HIT o alto explosivo antitanque. Se trata de una ojiva de corto alcance y poca zona destructiva, pero tiene un poder de penetración de hasta 500 milímetros de blindaje. Imagínate el efecto que tendría un grupo de sicarios equipados con este cañón sin retroceso, ocultos entre las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Los vehículos del ejército norteamericano serían un objetivo demasiado apetecible como para no atacar. Pero esa no es la única variante que puede utilizarse. También existe el modelo HEDP, o de alto explosivo de propósito dual. Este proyectil normalmente se usa contra edificios y búnkers, por lo que puede ser disparado para detonar al impacto para estallar de forma controlada después de un tiempo determinado. Por último, una de las herramientas de alto poder destructivo con la que contará el Frente Narco es la M134 Minigun, un cañón rotativo tipo Gatling diseñado por Estados Unidos en los años 60.
Se trata de una bestia capaz de lanzar cerca de 4.000 rondas por minuto, provocando un nivel de devastación increíble en sus objetivos. Ten en cuenta que este armamento fue pensado para equipar a los helicópteros estadounidenses, pero gracias al tráfico y el mercado negro, esta pieza llegó hasta las manos del cártel Jalisco Nueva Generación. Más allá de su gran cantidad de sicarios y sus camiones blindados, el mayor aporte del Mencho al arsenal narco unido será este cañón rotativo. Al inicio te indicamos que invadir Estados Unidos es una tarea prácticamente imposible hasta para los países más poderosos del planeta. En parte eso se debe a la brutal inversión que realiza Washington año tras año para mantenerse como el líder en todas las fuerzas. No solo cuenta con una infantería de última generación, sino que posee aeronaves y helicópteros para poder sobrevolar los cielos de los territorios invadidos por el narco. Desde la altura las cosas se ven de distinta manera. Con un Black Hawk artillado o un A-10 Warthog con ese imponente GAU-8, es posible convertir en añicos cualquier tipo de búnker o fortaleza criminal. Si no nos crees, veamos la suerte que corrió esta vivienda que alojaba a terroristas talibanes. La destrucción es total. Lo mismo podría aguardarle a esa coalición narco en caso de intentar penetrar en tierras norteamericanas. Pese a los cientos de millones de dólares que genera el negocio de la droga, los cárteles no tienen los ingresos o el interés para contar con una fuerza aérea propia. Su expansión hacia el cielo se limita a avionetas de transporte y algunos drones, pero estas unidades no serán rival para la poderosa US Air Force. Las operaciones ofensivas del narco estarán sujetas a la tierra, y por eso resultarán fundamentales los camiones blindados del cártel Jalisco Nueva Generación. Están lejos de ser un blindado militar regular, pero estos vehículos construidos a partir de camionetas reforzadas con planchas de acero serán un transporte crucial para los sicarios. No solo les ofrecen protección ante disparos de fusil de asalto, sino que estos rodados suelen contar con armamento emplazado de gran calibre. Estamos hablando de ametralladoras como la M2 Browning calibre .50 BMG, la cual es utilizada incluso dentro del ejército de los Estados Unidos. No debemos subestimar el tipo de daño que pueden hacer decenas de miles de sicarios equipados con estos blindados caseros. Si bien el ejemplo real más cercano a esta situación se encuentra en las experiencias estadounidenses en Medio Oriente, hay algunos aspectos en los que el narcotráfico mexicano supera al terrorismo islámico. Por ejemplo, en cuanto al nivel de sus armas de fuego. Los insurgentes de Afganistán e Irak portan viejos fusiles soviéticos como los AK-47 o modelos norteamericanos en desuso como los M16. En contraste, los sicarios mexicanos tienen un arsenal variado que incluye plataformas tipo AR-15 modernas, como el rifle Bushmaster, el fusil de asalto FX-05 Xucoatl o el mítico Barrett M82 calibre .50. A esto hay que sumarle ametralladoras como la antes citada M2 o variantes de infantería como la M240. Esta última es una de las favoritas del tío Sam, y desde hace años está en manos del crimen organizado mexicano, en particular del cártel Jalisco Nueva Generación. Mijo, para abajo del puente, ¿da? En la casita de arriba, en la casita, mijo. Arriba, la casa, arriba, mijo.
El sonido es imponente. Esto no quiere decir que Estados Unidos no tenga ventaja material. Washington puede proporcionar un sinfín de armamentos a sus soldados y a la larga su inventario siempre superará al de sus enemigos. Pero aún así los cárteles unidos presentarán una batalla feroz. Más aún si emplean tácticas de guerrilla emboscando y utilizando la geografía urbana para aumentar la letalidad de su material bélico. Si hablamos de estrategia, es necesario reparar en la brutalidad de los sicarios y el posible efecto psicológico en sus enemigos. Desde que inició la guerra contra el narcotráfico emprendida por el Estado mexicano, las noticias de fusilamientos, masacres y mutilaciones que decoran las calles ocupan las primeras planas de todos los periódicos. La falta de escrúpulos de estos asesinos es ya un rasgo identitario. Son soldados sin miedo a cometer los crímenes más horripilantes bajo las órdenes de sus jefes, y en caso de un enfrentamiento como el que estamos planteando, de seguro la población civil será utilizada como rehén o botín. Imagina la magnitud de los secuestros y asesinatos que pueden efectuar 200.000 sicarios en un contexto desesperado como el que hipotetizamos hoy. Indudablemente, esta guerra imaginaria dejará algunas imágenes grotescas para los libros de historia. El conflicto en Israel nos da pruebas de que un frente pequeño pero organizado puede orquestar secuestros masivos de civiles para luego negociar y presionar a un ejército mucho más poderoso. Esa misma estrategia podría ser utilizada, por ejemplo, por los expertos asesinos del cártel de Sinaloa. Los habitantes de grandes ciudades como San Diego y El Paso estarían a merced de criminales sanguinarios que no tienen reparo en usar la vida de inocentes como moneda de cambio. Continuando con el paralelismo entre los frentes terroristas y el mundo narco, los insurgentes islámicos de principios del siglo XXI tenían una ventaja gigantesca a la hora de enfrentarse al tío Sam: la distancia. Para vestir, alimentar y equipar a las tropas en Medio Oriente, el Pentágono tenía que invertir miles de millones de dólares en material que debía cruzar océanos y desiertos. La dificultad logística hizo que los 20 años de ocupación de Afganistán fueran una herida abierta desangrando la moral y la economía de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero en el escenario hipotético que planteamos en este video, Estados Unidos podría poner a toda su industria al servicio de la defensa de su territorio. Al no tener que transportar equipamiento o alimentos a la otra punta del planeta, el esfuerzo no sería tan tortuoso y podría sostenerse en el tiempo sin problemas. En una partida por ver quién soporta más tiempo en guerra, los cárteles tienen una mano perdedora. Como advertimos al inicio del video, la superioridad material y logística de Washington es indiscutible. A la hora de defenderse de una invasión, su respuesta será inmediata e involucrará a las 3 alas que componen a sus fuerzas armadas. La geografía y las distancias están de su lado, haciendo que una invasión sea una empresa prácticamente suicida. Si los narcos quieren tener una chance de capturar las ciudades fronterizas, deberán aplicar tácticas de guerrilla con una organización espectacular y utilizar a la ciudadanía como un factor de intimidación. Aún así, incluso en el escenario más favorable para los mexicanos, la victoria de Estados Unidos es inevitable. No queremos monopolizar las hipótesis, por lo que antes del cierre nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo crees que se desarrollaría una guerra entre estos dos frentes? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de juego, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para disfrutar de más escenarios bélicos similares. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.